Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Soy Joan Miró, CEO de CRAF, y estoy hoy con Àngels Fuertes, que es científica de datos en el equipo de CRAF, y que vamos a hacer la presentación sobre el tema de predicción de demanda a nivel SKU, a nivel detallado en el sector de farma. La estructura del webinar van a ser unos 40-50 minutos de presentación alrededor de esto y dejaremos de 5 a 10 minutos finales para hacer preguntas. Con lo cual, si vamos muy rápido, estaremos 3/4 de hora, 45 minutos, y si vamos más tranquilos, estaremos una hora. Esto es un poco el rango de tiempo que vamos a estar esta tarde. Si hay alguna pregunta durante el webinar, tenéis el botoncito este a la derecha con el icono del question mark. Las podéis dejar aquí porque al final de la sesión esto le dedicaremos 5 o 10 minutos a resolver cualquier duda que haya. O sea que en cualquier momento durante la presentación podéis ir escribiendo e iremos recibiendo todas las preguntas, ¿vale? Venga, arrancamos. Entonces, CRAF es una consultora de ciencia de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial, y en su scope de servicios y de actividad tiene un foco fuerte en los temas de modelos predictivos y en concreto en predicción de demanda, que es el tema que hablaremos hoy. Y lo trabajamos en muchas industrias, entre ellas un foco importante en farma. Aquí veis algunos logos de clientes de Kraft y en concreto clientes de Pharma, pues con Uriac, Ferrer, Zambon, Kern Pharma, etcétera, alguno más que no está aquí, con los que trabajamos este tipo de modelos predictivos. Kraft forma parte del grupo Vico. Vico no deja de ser una constelación de empresas que algunas con más tiempo en el mercado, caso de Elogia, que es una agencia digital, caso de Social Mood, que es incorporación reciente al grupo de hace un año o así, que es una agencia creativa, caso de Candy, que es una agencia de lo que es el recruiting y de HR para perfiles puramente digitales, o caso de Elevate, por ejemplo, que también son temas de formación B2B en temas digitales. Vale, entonces, Kraft forma parte de este grupo. Un grupo Vico son unas 300 personas, básicamente en España y México, y estamos dando servicio desde 1999, o sea, llevamos ya más de 25 años en el mercado dando este tipo de servicios, ¿vale? Pues Kraft está dentro de este abanico de empresas dando servicios de analítica avanzada, ciencia de datos y IA. Bien, vamos a tema de predicción de demanda. La predicción de demanda es importante en cuanto al impacto que tiene en negocio. Es decir, por una parte hay un tema directamente con impacto en organización y en operaciones por optimizar mejor el inventario, planificar mejor la producción y mejora toma de decisiones. Hay un impacto directo en temas económicos, pues por temas de reducir las roturas de stock, por mejorar los costes financieros en toda la parte inmovilizado de bienes y de stock. Aumento de los ingresos también si hay una buena operación de predicción. Y luego efectos también derivados de una buena planificación de demanda, como es la mejora en la satisfacción del cliente, aumento de la competitividad, etcétera, ¿no? Por tanto, la predicción de demanda realmente es un área core de las empresas a nivel de mejora potencial y impacto en resultados. A la vez es un reto desafiante porque hacer una buena predicción de demanda no es tan sencillo. Hay muchas cosas que afectan a lo que es la demanda de un producto, de una SKU en concreto, y estos factores tanto pueden ser factores externos. En el caso de Pharma, por ejemplo, afecta mucho en determinados productos, medicamentos y determinadas SKUs, lo que es temas de temperatura, por ejemplo, o temas de datos epidemiológicos. Si tratamos medicamentos que son, pues no sé, antigripales, pues la tasa de gripe evidentemente afecta mucho a las ventas de este producto, ¿no? Y luego otros factores de tema de arancelarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos factores externos tienen mucho impacto en la demanda y condicionan el histórico que podamos tener de lo que ha pasado en el pasado, ¿no?
Más allá de factores externos, hay los factores internos también que son los propios de una propia empresa, en el que pues, las propias campañas de publicidad o promociones, o el hecho de que se introduzcan nuevos productos, o bien limitaciones que pueda haber en la producción pues, por la falta de materias primas de determinados componentes que limiten la producción y causen roturas de stock, etcétera, etcétera. Puede haber muchos factores internos que también expliquen la evolución que haya tenido una determinada demanda de un producto, ¿no? Todos estos factores, tanto los externos como los internos, se pueden incluir en los modelos y hay que incluirlos si son relevantes en los modelos para que permitan explicar, entender y modelizar de forma ajustada cada una de las series temporales y de la evolución que hemos visto en cada SKU, ¿vale? Lo vamos a ver con detalle, luego Ángels lo comentará con mucho más detalle. ¿Por qué IA aplicada a predicción de demanda? Pues porque muchas veces los modelos más tradicionales, los modelos más estadísticos se quedan cortos, son modelos más univariantes simples o modelos que no tienen en cuenta a veces la complejidad de todo un dataset y todas las interacciones muy complejas que puede haber dentro de un dataset. Para esto sí que la inteligencia artificial es mucho mejor. O sea, aprende de lo que son los patrones complejos que puede haber en una base de datos, en series que puedan ser parejas, puede integrar múltiples variables exógenas, que también veremos, y son modelos que al final pueden ser escalables, o sea, que realmente tienen esta escalabilidad que la estadística más tradicional pues no tiene, ¿no? Antes de empezar un proyecto de predicción de demanda o cuando empezamos un proyecto de predicción de demanda, ¿qué cosas tenemos en cuenta? Pues hay una serie de decisiones y de consideraciones previas que son importantes de entender. Por una parte, es quién va a usar esta predicción de demanda. Es decir, la predicción la puede utilizar el equipo comercial para hacer predicciones más a nivel de ventas en determinados equipos comerciales, pero puede ser un tema más de operaciones, puede ser un tema más del equipo de suministros, de supply chain, del equipo financiero, y cada una tiene sus condicionantes, porque igual el equipo comercial lo necesita luego a nivel de punto de venta o a nivel de cada uno de los representantes comerciales. Es decir, que la predicción de demanda hay que agregar un producto, pero con grupitos distintos, con puntos de venta o con representantes comerciales. Por ejemplo, o el equipo de operaciones, la agregación puede ser a nivel de almacén o puede ser agregado total porque es un tema de fabricación. Es decir, que entender el cliente final interno que quiere este proyecto y para qué lo quiere, obviamente te condiciona y es el punto de partida de decir, oye, ¿a qué nivel tenemos que hacer la predicción? ¿Para quién es esto y cuál es el caso de uso a nivel de negocio, ¿no? ¿A qué nivel queremos predecir? ¿Vamos a trabajar con SKU individual o SKU por cliente, ya sea cliente distribuidor o cliente punto de venta, cliente farmacia? ¿A qué nivel necesitamos la predicción? Podemos trabajar a nivel producto, es decir, no a nivel SKU, sino a un nivel más arriba, que un producto puede tener 4 o 5 SKUs, o de familia terapéutica, a qué nivel tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué granularidad temporal necesitamos hacer? La predicción tiene que ser una predicción diaria o semanal o mensual o qué periodo tendrá la predicción, ¿no? ¿Cuántas SKUs queremos predecir? Estamos hablando de 50, de 500, de 5.000, ¿cuántas SKUs hay? ¿Cuál es el horizonte de predicción? Predecimos a 4 semanas, a 6 meses, a 12 meses. Todo esto será importante de entender. ¿Cuál es la frecuencia de actualización? Esto querremos del modelo que se actualice cada semana, cada día, cada mes, cada trimestre, cada cuándo. ¿Cuál es el ámbito? Vamos a hablar de la predicción en España, en global, en un país, en una región, en un tipo de canal, por canal hospitalario, es decir, cuál es el ámbito de la predicción y luego cuál es el output, es decir, queremos un dashboard interactivo para el equipo, queremos un resultado en un CSV que luego son unas tablas que se irán pues igual a un data lake y desde el data lake se servirá en el BI de la empresa, o queremos un sistema que vía API se comunique con el sistema del cliente, queremos meter esto directamente debajo del caparazón del cliente, etcétera. Todo este tipo de preguntas de estos resultados, qué forma y dónde van a estar y cómo se van a ver o cómo se van a utilizar, ¿vale? Vale, pues en este punto doy paso a Ángels
para que comente los temas de proceso de predicción de demanda a partir de este punto. Perfecto. Vale, muchas Si gracias, Joan. quieres Presento yo. compartir tú, Sí. Àngels. Vale, listo. Perfecto, pues ahora vamos a hablar sobre el proceso completo de la predicción de demanda. Este es un poco el esquema que vamos a desarrollar. Vamos a empezar por el análisis y procesamiento de los datos. Luego vamos a ver algunos modelos de predicción o estrategias de predicción que podemos utilizar. Después, una vez tenemos los modelos de predicción o estrategias y tipos de modelos que tenemos, los vamos a evaluar y una vez evaluados los tenemos que pasar de desarrollo o la fase de evaluación a la fase de producción, un poco como trabajamos en esta fase de producción. Y una vez entendido, digamos, toda esta fase, todo este proceso, vamos a ver el impacto, que ya lo hemos ido avanzando, Joan, y vamos a ver, después de entenderlo todo, qué impacto tenemos en nuestro negocio, ¿no? Entonces, empezamos con el análisis y procesamiento de los datos. Aquí vamos a ver una definición importante, que son la de las series temporales, y luego, bueno, cómo limpiamos, corregimos y analizamos los outliers de los datos que tenemos. Entonces empezamos con esta definición de serie temporal. Esta es la base de la predicción, ¿no? Una serie temporal al final es la historia del comportamiento de un producto. Esta historia del comportamiento pueden ser distintas cosas. Pueden ser ventas mensuales por SKU, unidades expedidas por canal o consumo hospitalario mensual o semanal, pedidos diarios por delegación y la graficamos o la visualizamos de esta manera que seguro que estáis familiarizados, ¿no? en este tipo de gráficos por orden cronológico. Entonces, los modelos de predicción lo que hacen es detectar relaciones o detectar patrones que han ocurrido en el pasado y los proyectan hacia adelante, es decir, los predicen hacia el futuro. Por tanto, tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes aquí, que es que el primero sería que sin historia, obviamente, no podemos tener una predicción, es decir, el modelo no puede aprender si no tenemos una serie temporal histórica de las SKUs o de los productos, no vamos a poder tener una predicción, ¿no? Otro de los puntos sería que si la serie está mal construida o no está limpia, con mal construida o no está limpia, es que, por ejemplo, pues haya nulos, haya algunos outliers que no entendamos o que en el pasado se recogieran los datos de manera mensual y ahora se están recogiendo de manera diaria, entonces como que no están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, todo eso lo que hará es que o bien el modelo fallará o aprenderá ciertos errores que han ocurrido en el pasado por no tener esas series limpias y los va a reproducir en el futuro. Y por último es entender los patrones que tenemos en nuestras series temporales, que tenemos en nuestras SKUs. Porque si no, no vamos a entender no vamos a saber interpretar o no vamos a entender qué predicción nos está dando, por qué nos está dando esa predicción, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en el histórico un pico de demanda y no entendemos por qué ha ocurrido ese pico de demanda, puede que el modelo lo asocie a algo y que no lo replique en el futuro, entonces no entendamos por qué está pasando esto, ¿no? Tenemos que entender qué nos están contando o qué historia nos están contando y por qué ocurren ciertas cosas en el histórico para poder aplicar un modelo y para poder entender la predicción. Entonces, este análisis y procesamiento de las series temporales tienen algunos puntos clave que serían, pues, por ejemplo, la tendencia, entender si nuestros productos están creciendo o algunos están creciendo y otros decreciendo, o si son estables o si están cayendo, ¿no? Por ejemplo, un producto maduro que ya está en erosión o una SKU afectada porque ha perdido la patente y la competencia está lanzando productos similares, ¿no? Esto puede afectar a la tendencia de nuestro producto y el producto estaría decreciendo. O por el contrario, un producto en lanzamiento, un producto que lleve poco tiempo en el mercado, normalmente pues tendrá una tendencia ascendente. Entender un poco qué está pasando, ¿no? con las tendencias de nuestros productos. Por otra parte está la estacionalidad. La estacionalidad es el patrón que se repite cada cierto tiempo
cada año, cada trimestre, cada mes. En concreto, en Pharma, los patrones en general son anuales, ¿no? Pues, por ejemplo, los antigripales en invierno o los antialérgicos en primavera. Las campañas de vacunación que normalmente siempre son en los mismos periodos de tiempo. En el ejemplo que tenemos a la derecha, pues sí que vemos un patrón claro, una estacionalidad clara que va subiendo y bajando, ¿no? Cada cierto tiempo, con una tendencia también claramente ascendente o creciente. Por otro lado, tenemos la granularidad, saber cómo tenemos los datos, si los tenemos a nivel diario, semanal, mensual, a nivel de SKU o a nivel producto. Todo esto también es importante. Aquí en el ejemplo que tenemos a la derecha tenemos la misma serie temporal, una está agrupada a nivel mensual y la de abajo está agrupada a nivel semanal. Y en general podemos ver que sí tiene como unos patrones, una estacionalidad más o menos clara, pero sobre todo en la agregada semanal vemos muchos picos, ¿no? Muchos picos que sube y baja de una semana para otra. Entonces, aquí a priori el modelo podría entender mejor los patrones, ya que son más lineales, más suaves, de un modelo mensual o agregado a nivel mensual que el modelo agregado a nivel semanal. Es decir, tendría un rendimiento mejor a priori aplicarlo al agregado mensual que no al agregado semanal. Y por otro lado tenemos los outliers, es decir, si hay algún dato inusualmente alto o inusualmente bajo y sobre todo a qué se deben esos picos, ¿no? En los ejemplos, pues bueno, hemos remarcado tres picos en las fases mensuales, en la agregación semanal, perdón, y tenemos que ver eso, por qué han ocurrido esos picos. Porque a lo mejor se ha activado alguna campaña, algún descuento, o si hay de repente una demanda muy baja, si ha sido porque hay una rotura de stock, o si no hay motivo aparente, digamos, si simplemente ha sido una compra extraordinaria que se ha hecho de manera puntual y no hay otra razón aparente de ese pico de demanda, ¿no? Entonces, estos picos o estos outliers debemos tratarlos para que el modelo no aprenda que, por ejemplo, una rotura de stock es una caída real de la demanda, porque si no esto, si lo aprende de esa manera, puede que en el futuro en las predicciones nos lo proyecte hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que tratarlos y tenemos que corregir esos outliers. Vamos a ver un ejemplo concreto de este tratamiento de outliers. Esto sería una serie, digamos, con los datos reales, ¿no? Donde tenemos ciertos periodos en los que ha habido rotura de stock. Estos periodos se marcan en la gráfica con los puntos rojos y donde ahí, pues obviamente no ha habido demanda porque hay rotura, ¿no? Y luego, justo después de esos periodos de rotura, vemos algunos outliers que es a causa de la rotura. Es decir, no ha habido rotura, entonces la demanda se ha ido acumulando hasta que ha habido stock y se dispara la demanda. Por tanto, esto se tiene que corregir y digamos que se tiene que estimar de tal manera que digamos qué hubiera ocurrido si siempre hubiera habido stock, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir a través de algoritmos Machine Learning los periodos estos de rotura. Entonces, podemos ver en la gráfica que donde estaban los periodos de rotura, ahora lo hemos estimado y es de este color naranja, que sería la demanda habitual si hubiera habido stock. Y de la misma manera que hacemos con la rotura, lo tenemos que hacer con estos outliers, con estos picos de demanda justo después de la rotura. Y lo hacemos exactamente igual. Entonces, de esta manera obtenemos finalmente una serie temporal normal, es decir, que no ha habido rotura y no ha habido outlier causada por la rotura, ya limpia, corregida, y esa sí que la podríamos aplicar un modelo de Machine Learning para que este modelo pues, no aprenda cosas raras, ¿no? Es decir, la caída de demanda o el outlier. Bien, una vez hemos entendido el procesamiento que hacemos de los datos, vamos a pasar a modelos de predicción, estrategias de predicción, estrategias individuales, multiserie. Luego también vamos a ver algunos tipos de algoritmos, algunos ejemplos concretos y la incorporación de variables exógenas.
Entonces, en cuanto a las estrategias de modelado, tenemos el modelado individual, que seguramente lo conozcáis más, donde tenemos un modelo por serie. Es decir, tomamos la serie temporal de cada uno de los productos, del producto 1, le aplicamos uno o varios modelos de predicción, lo entrenamos y lo predecimos. Cogemos el segundo producto y de la misma manera aplicamos uno o varios modelos de predicción sobre el histórico del producto, lo entrenamos y predecimos. Y así para cada uno de los productos o de las SKUs. Y luego tenemos otro enfoque, otra estrategia, existe otra estrategia que es el modelado multiserie, donde aquí lo que hacemos es tomar varias SKUs y las entrenamos con un mismo modelo conjuntamente. Entonces, se entrenan todas ellas y lo que obtenemos es igual que en el modelado individual, es decir, que al final obtenemos una predicción para cada una de los productos o de las SKUs. Aquí lo bueno es que al entrenarlo varias SKUs juntas, el modelo, el algoritmo puede ver algunos patrones conjuntos o algunas correlaciones que tienen ciertas SKUs. Y de hecho este modelado puede tener ventajas e inconvenientes que vamos a ver ahora. Sobre la estrategia multiserie. Esa estrategia multiserie, como hemos comentado, ¿no?, puede capturar estas dependencias o estos efectos conjuntos que hay entre distintas series temporales. También tiene una mayor capacidad de aprendizaje, porque al final aprende de muchas SKUs, ¿no?, y puede generalizar mejor algunos patrones que son comunes en distintas SKUs. Y también un punto importante es que estas estrategias multiserie van mejor que las estrategias individuales en SKUs nuevas, unas SKUs que tienen muy poco histórico o poco histórico, permite que el modelo aprenda estos ciertos patrones y que asemeje esta nueva SKU con otras similares, de tal manera que la predicción sea más precisa, más exacta, ¿no?, que lo que podría ocurrir con una estrategia individual que solo tenemos la información de esa propia serie. Y por último también es que esta estrategia es más escalable que los modelos individuales, ¿no? Es tanto en tiempos de computación, pues es más rápida, y también en cuanto a temas de memoria, en cuanto a memoria también necesita, digamos, menos memoria para predecir o para modelar varias SKUs en conjunto. Y por otra parte tenemos algunos inconvenientes. De la misma manera que puede capturar ciertos efectos conjuntos o patrones, puede perder finalmente especificidad. Es decir, que sea tan general que no aprenda patrones o que aprenda patrones que realmente no representan a todas las series. De tal manera que algunas series se enmascaren con otras o considere más importantes que otras, ¿no? Entonces, aquí también un punto importante para que realmente no pase eso es que antes de aplicar la estrategia multiserie, lo que tenemos que hacer es un análisis de las SKUs para intentar agruparlas de una forma lógica, es decir, intentar agrupar esas SKUs que sean similares entre ellas. Por ejemplo, eso se tendría que analizar, ¿no?, pero quizás no tiene sentido agrupar en un mismo grupo un antigripal que un antihistamínico, por ejemplo, ¿no?, porque quizás pues, no tienen los mismos patrones o no tienen las mismas tendencias. Entonces, bueno, siempre se tiene que hacer ese análisis previo antes de la estrategia multiserie para intentar agrupar SKUs que tenga sentido agrupar. Y por último, en cuanto a inconveniente, aunque bueno, tampoco lo llamaría tanto inconveniente, es que tiene una pequeña complejidad mayor de diseño, porque se le tiene que introducir a esta estrategia multiserie, a estos modelos multiserie, variables que permitan al modelo diferenciar las SKUs, ¿no? Sí, diferenciar ciertas SKUs con variables externas. Luego vamos a ver algunos ejemplos de ello. Entonces vamos a ver ahora algunos tipos de algoritmos de predicción. Los hemos agrupado en 3 y, por ejemplo, para los primeros, los estadísticos, árboles de decisión y redes neuronales, los estadísticos serían aplicables al modelaje o a la estrategia individual,
y los árboles de decisión y las redes neuronales se podrían aplicar tanto a modelaje individual como a modelaje multiserie. Los estadísticos tienen un enfoque estadístico y al centrarse más en modelos individuales, lo que se basan es en su histórico, ¿no? En esa correlación que pueda haber en el histórico en componentes como tendencia o estacionalidad. Y algunos ejemplos de ellos son los suavizadores exponenciales o los ARIMA. Luego tenemos los árboles de decisión que, como su propio nombre indica, utilizan estructuras tipo árbol para ir tomando decisiones. Se van dividiendo el conjunto en subconjuntos más pequeños para llegar a un nodo final, que sería la predicción, esa decisión final, ¿no? Y ejemplos tenemos el Random Forest, el Gradient Boosting, el XGBoost, el IGBM. Hay un montón de algoritmos tipo árboles de decisión. Y por último tenemos las redes neuronales. Las redes neuronales están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, es decir, están organizadas por capas, donde cada capa tiene varias neuronas y estas capas están interconectadas entre sí. Entonces aquí pueden aprender patrones más complejos para realizar estas predicciones y relaciones no lineales. De todas maneras, en los árboles de decisión también tiene esa característica, ¿no? Que también pueden aprender esos patrones más complejos y esas relaciones no lineales que puede haber entre una o varias SKUs. Y algunos ejemplos de redes neuronales, también hay muchas, pero bueno, algunos ejemplos serían las redes neuronales recurrentes, las feedforward, las LSTM, etcétera. Hay varias también. Vale, en cuanto a las variables exógenas, a incluir variables exógenas en los modelos de predicción, ya lo hemos comentado un poco antes, lo de los factores internos y externos que influyen en el comportamiento de la serie temporal, ¿no? Son variables externas que influyen en su comportamiento, que hacen que se muevan, ¿no? Entonces, las series temporales lo que nos indican es qué ha ocurrido. Las series temporales quiere decir el comportamiento propio de la SKU. Nos indican qué ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, ha habido un pico de demanda y las variables exógenas nos ayudan a responder por qué ha ocurrido eso, por qué ha pasado eso. Pues ha ocurrido un pico de demanda porque se activó una campaña o porque hubo un descuento puntual en una SKU, por eso hay el pico de demanda, ¿no? Pero sobre todo nos van a ayudar a futuro, es decir, nos van a ayudar a entender o a saber qué va a pasar si cambian ciertas condiciones. Si cambiamos esas variables exógenas, ¿cómo reacciona mi demanda? ¿No? ¿Cómo reaccionan las ventas? Entonces hay distintos tipos de variables exógenas. Tenemos las variables comerciales y de pricing, como pueden ser las promociones por campañas, descuentos, etcétera, la intensidad de visitas médicas, lanzamiento de nuevos productos, inversión en marketing, etcétera. Luego tenemos las variables estructurales de producto, las propias que definen el producto, ¿no? Como pueden ser el canal, si es hospitalario o va a farmacia, el área terapéutica, si es dermatológico, cardiovascular, lo que sea, el tipo de producto, si es un medicamento o es un cosmético, la forma farmacéutica, es decir, el formato que tiene, ¿no? Si son cápsulas, cremas, está en sobrecitos, el régimen de dispensación, si es por prescripción u OTC, y el tipo de clasificación que tiene. Entonces, estas variables son las que os comentaba antes que tenemos que introducir o que utilizar en los modelos multiserie, porque estas son las que realmente le permiten al modelo diferenciar entre una SKU y otra. Es decir, una SKU pues, puede ser derma o puede ser cardiovascular. Entonces, a partir de este tipo de variables son a partir de las que el algoritmo puede distinguir una SKU de otra cuando hacemos estrategia multiserie. Realmente no tiene sentido aplicarla a modelos individuales porque son constantes en el tiempo. Perdón. Es decir, una variable que es constante en el tiempo no y está de manera aislada, no vamos a poder calcular el efecto que tiene, ¿no? Si es constante. Tiene que haber una variabilidad para poder calcular el impacto que tiene en nuestra demanda.
Y por último tenemos las variables externas, como pueden ser datos epidemiológicos, la estacionalidad gripal o alergias, los cambios regulatorios de ley, factores macroeconómicos o la actividad que hace la competencia, que esto siempre pues, no, nos puede afectar a nuestras ventas, a nuestra demanda. También tener en cuenta que hay algunos riesgos al incluir variables exógenas que se tienen que tener en cuenta. Son realmente puntos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y el primero es muy importante que se entienda. Y es que las variables exógenas deben estar disponibles en el momento real de la predicción. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, quiero predecir desde el mes de marzo del 2026 hasta el mes de septiembre del 2026, yo tengo que saber los valores o al menos una estimación de los valores de estas variables exógenas. Entonces, trasladado a lo que tenemos, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una predicción sin ayuda de algoritmos de Machine Learning, nosotros queremos ver cuánto vamos a vender el mes que viene. Lo primero que tenemos que saber es que el mes que viene es marzo y no es agosto, ¿no? O tenemos que saber si se va a activar alguna campaña o no se va a activar, si vamos a cambiar el precio o no. Es decir, tenemos que hacer esa predicción bajo unas condiciones. Si va a haber campaña o si se va a activar alguna campaña, seguramente venda más. O si vamos a hacer un descuento, seguramente vendamos más, que no si no lo vamos a hacer. Por tanto, los modelos de predicción de demanda también tienen que hacer la predicción bajo ciertas condiciones, porque puede cambiar la predicción dependiendo de si hay campaña o no, de si hay cambio de precio o no. Luego, por otro lado, la calidad de los datos. Variables mal registradas o incompletas o inconsistentes pueden introducir más ruido que señal. Esto de la misma manera que analizábamos y corregíamos y procesábamos, ¿no? la propia serie temporal de la demanda o la venta de un SKU, de aquí lo tenemos que hacer de la misma manera. Tenemos que tratar los nulos, los outliers, no sé si están mal registradas o lo que sea, las tenemos que corregir o imputar o estimar. Y en el caso de que no se puedan corregir, es mejor descartarlas que añadirlas realmente. Entonces, eso, de la misma manera que hacíamos con las series temporales, aquí también son series temporales, las variables exógenas, entonces también se tienen que analizar y preparar correctamente para poder introducirlas en los modelos de predicción. Y por último tenemos complejidad innecesaria, es decir, más variables externas no significa que tengamos un modelo mejor. Lo que tenemos que hacer, al contrario, es seleccionar esas variables que realmente sepamos que tienen un poder explicativo mejor, es decir, que nos ayuden a mejorar el modelo, no que nos ayuden a empeorarlo, de hecho. En resumen, aquí es mejor calidad que cantidad, ¿no? Es mejor esas variables que tengan un mayor poder explicativo. Bien, entonces ahora que hemos analizado los modelos de predicción, los tipos, etcétera, vamos a ver cómo los evaluamos. Los datos, es decir, todas las series históricas que tenemos, tanto de las ventas de las SKUs como de sus variables exógenas, estas series temporales, estos datos, los tenemos que dividir en tres conjuntos. Tenemos el conjunto de entrenamiento o train dataset, el conjunto de validación o validation dataset y conjunto de test o test dataset. En orden cronológico, esto es importante, ¿no? No podemos picar de distintos puntos en la historia y el test dataset siempre tiene que ser como el más reciente. Entonces, ¿qué función tienen cada uno de estos datasets? Lo primero, el train dataset es donde se entrenan los modelos, es decir, donde el modelo aprende esos patrones, esas correlaciones que hay con las variables exógenas o con otras SKUs, donde el modelo generaliza. Y en el validation dataset aquí es donde se ajustan o se comparan los modelos, donde se ajustan los hiperparámetros y se comparan los modelos. Y hacemos un break para explicar los hiperparámetros. Los hiperparámetros son configuraciones del modelo. Por ejemplo, en los árboles de decisión hay distintos hiperparámetros
y uno de ellos es la profundidad máxima de cada uno de los árboles. Otro hiperparámetro podría ser el número de árboles que tienen los modelos. Otro hiperparámetro, por ejemplo, el número de registros que tiene que haber en una hoja para considerarlo nodo final. Bueno, hay muchísimos hiperparámetros que se pueden modelar y que se pueden configurar, de tal manera que no vamos a aplicar solamente un random forest, ¿no? No vamos a aplicar solamente un LightGBM, sino que vamos a aplicar o vamos a entrenar y a evaluar 500 configuraciones de Random Forest, otras 500 configuraciones de LightGBM, otras 500 de XGBoost y así con todos los modelos. Entonces, esas 500 más 500 más 500 configuraciones de distintos algoritmos se aplican o se entrenan en el Train Dataset y se evalúan, es decir, se predice el Validation Dataset y como sabemos los datos reales del Validation Dataset podemos calcular las métricas de error. Y sobre estos serán sobre los que elijamos los que mejor rendimiento tengan. Y luego pasaremos al test dataset. El test dataset, la única función que tiene, entre comillas, sería evaluar el rendimiento final de los modelos elegidos. Es decir, esto sería como decir qué rendimiento hubiera tenido si esto estuviera en producción, ¿no? Este es el número, o sea, el valor con el que nos tenemos que fijar y a partir del cual, pues, mejorar, ¿no? Entonces, otro puntito más es que esto no lo podemos hacer solamente una vez, sino que lo tenemos que hacer varias veces en el histórico. Es la evaluación que llamamos evaluación con ventanas móviles o rolling window. Es decir, tenemos que ir pasando el test y el validation dataset hacia atrás para poder probarlo en muchos puntos del histórico y así tener unos modelos o elegir esos top X modelos mejores que funcionen o que tengan un buen rendimiento no solo en un periodo preciso, en un periodo específico del histórico, ¿no? Sino que sean o que sepan generalizar bien en cualquier momento de la historia, porque son los que finalmente van a pasar a producción. Entonces, nos quedamos con estos top X que sí que van a pasar a producción. Vamos a explicar así, no nos vamos a detener mucho en esto, pero simplemente que sepáis que hay distintas métricas de error, distintas medidas para evaluar esta precisión de los modelos, tanto en el validation dataset como en el test dataset. Y que hay distintas métricas que cuantifican ese error entre las predicciones y los valores reales. Algunas de las más conocidas, hay muchas más, pero solamente para que veamos así como las más conocidas, pues podría ser el Mean Absolute Error o el MAPE, que sería el porcentaje del MAE, el Mean Squared Error o el Root Mean Squared Error. Simplemente eso, que sepamos que existen y existen más, pero estas son como las más conocidas. Bien, entonces ya hemos llegado en el punto de que hemos evaluado muchísimos modelos, nos hemos quedado con los top X, vamos a decir los top 10 mejores que han tenido un mejor rendimiento en ese test dataset en distintos puntos del histórico y con eso ahora vamos a pasar a producción. Entonces, una vez estamos en producción, queremos pasar a producción, la lógica cambia un poco. Es decir, en producción no tenemos ese test dataset. El test dataset, recordemos que solo lo utilizábamos para ver qué hubiera pasado si estuviéramos en producción, ¿no? Pues ese test dataset ahora ya estamos en producción, entonces ya no lo tenemos. Eso lo vamos a ver a medida que avance el tiempo, cómo el mercado ha ido evolucionando y cuando pase el tiempo podremos calcular ese porcentaje de error que será muy similar, que por eso lo hacemos en la parte de desarrollo, ¿no? En la fase de desarrollo, será muy similar al que hemos obtenido en el test dataset en la fase de desarrollo. Entonces, para cada SKU tomamos esos top X, top 10 modelos que superaron la fase de desarrollo y ahora que ya no tenemos ese test dataset, vamos a dividir lo que tenemos de histórico para cada una de las SKUs y lo vamos a dividir en train y en validation. ¿Vale? Este validation de los 10 modelos va a servir para elegir el mejor, con un matiz que ahora vamos a ver. Entonces,
Utilizamos estas ventanas de Train Dataset donde vamos a aplicar estos 10 modelos al Train Dataset y los vamos a predecir en el Validation Dataset. De esta manera podemos comparar el Validation Dataset, los valores reales del Validation Dataset con la predicción de cada uno de los modelos en una ventana reciente, en un contexto reciente. De acuerdo, entonces estamos aquí y tenemos ya todas las métricas de error, calculamos todas las métricas de error de estos 10 modelos. Y ahora eso, ese matiz, vamos un pasito más allá. Una vez tenemos estos modelos, podemos hacer lo que se llama combinación de algoritmos o ensamble de algoritmos o de modelos. Aquí lo que hacemos es combinar la predicción de varios modelos. Es decir, teníamos en el Validation Dataset se calculaban las métricas de error de cada uno de estos 10 algoritmos y ahora lo que vamos a hacer es combinarlas. Normalmente lo combinamos en función del error cometido, es decir, inversamente proporcional. Si un modelo ha obtenido un error muy alto, pues lo vamos a calibrar bajo, ¿no? Le vamos a dar un porcentaje bajo. Por tanto, uno de los posibles ensambles, como vemos aquí, podría ser pues, que pese un 40% el Random Forest, un 30% el LightGBM, un 20% el XGBoost y un 10% el ARIMA. De esta manera se calculan los errores también de estos ensambles de modelos, que pueden ser, o sea, puede haber muchas combinaciones, ¿no? Entonces calculamos también los errores de estos ensambles. Ahora, entonces tenemos los top 10 algoritmos que han pasado a la fase de producción, que algunos pueden ser modelos individuales y otros modelos multiserie. Y además tenemos los ensambles que son como combinación de todos estos 10. De tal manera que tenemos calculados todos los errores de estos, no sé, de los 10 más todos los ensambles, 20 modelos. Y a partir de aquí, ahora ya sí que calculamos Ahí está. Que calculamos el modelo final con el que vamos a predecir cada una de las SKUs, ¿no? Tenemos todos los modelos, todos los errores en una ventana próxima, en una ventana reciente y, pues, por ejemplo, para el producto 1 tenemos que el ARIMA es el que menor error ha tenido. Por tanto, para este producto se va a utilizar este modelo para predecir finalmente. Y ahora ya sí que sí, nos olvidamos de Train Dataset, Validation Dataset y Test Dataset y ya cogemos todo el histórico completo del producto 1, le aplicamos el ARIMA, es decir, entrenamos el modelo con todo el histórico completo y ya a partir de aquí hacemos la predicción. Y esto lo vamos a hacer para todos los productos. Es decir, no escogemos un modelo para todas las SKUs, sino que escogemos un modelo para cada SKU. Entonces, pues por ejemplo, para el producto 1 hemos comentado que sería que el menor error ha sido el ARIMA. Para el producto 2, el mejor modelo ha sido un ensamble de modelos, que es 50% ARIMA, 30% Random Forest y 20% LightGBM, y así para todos los productos. De tal manera que tenemos para cada producto su mejor modelo. Bien, entonces, ahora que ya conocemos pues, todo el entramado, ¿no? de cómo se desarrolla y cómo se gestiona todo este sistema de predicción de demanda, vamos a ver, aunque lo he comentado, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, el impacto en nuestro negocio, de la predicción a la decisión. Entonces, un punto importante sería que la predicción como tal no genera valor por sí sola, ¿no? Es decir, tener un Excel o un CSV donde tenemos la predicción y no le hacemos caso, pues obviamente como todo, ¿no? No va a generar valor por sí solo. La predicción genera valor cuando se integran los procesos. Por eso también preguntábamos antes quién va a usar esta predicción, ¿no? Para poder integrarlo en el proceso del equipo de ventas, del equipo de operaciones, del equipo de planificación. ¿Quién va a utilizar estos procesos? También la predicción genera valor cuando se traduce en acciones, es decir, mejora la toma de decisiones y el tener esta predicción automatizada nos puede ayudar a tomar acciones. Y luego también genera valor cuando se conectan con KPIs operativos, es decir, cuando vamos viendo mes a mes cómo esos KPIs realmente van mejorando.
Luego tenemos este mix de automatización con intervención humana. Es decir, la automatización no sustituye al equipo de planificación o al equipo para que tenga que utilizar la predicción, la automatización de esta predicción, sino que al revés le libera, obviamente, y le da más capacidad de decisión. Combinando esta predicción automática con una supervisión o una intervención humana para la toma de decisiones posterior. Por otra parte, tenemos la gestión de escenarios. Esa también es una parte muy importante y muy interesante porque gracias a las variables exógenas que hemos introducido en los modelos podemos simular algunos escenarios. Es decir, pues por ejemplo, simulación de campañas. ¿Qué pasa si para este SKU activo la campaña el mes que viene? Y si no la activo el mes que viene, si la activo dentro de 2 meses, ¿cómo reacciona mi demanda? ¿Cómo reacciona mi venta? ¿Qué es mejor, activarla en marzo o en abril? Entonces podemos hacer ahí diferentes simulaciones para ver en qué momento es mejor activar ciertas campañas, ciertos descuentos o hacer ciertas acciones, ¿no? Lo mismo con los cambios de precio o con algún escenario epidemiológico que queramos hacer. ¿Qué pasa si hay un pico de demanda? ¿Cómo reacciona mi demanda? Y por último, la medición del impacto real. No solo reducimos el error en las predicciones que ya tenemos, sino también esto conlleva una reducción de roturas y también una reducción del sobrestock para poder planificar mejor en producción y también un impacto económico real, ¿no? Entonces, con todo esto podemos extraer mucho impacto, ¿no? A través de la predicción automática. Bien, pues os voy a dejar ahora ya con Joan para esta última sección y para el cierre de la webinar. Muchas gracias. Gracias, Ángels. Sí, solo un punto ya muy final, y es de que todo este proceso que hemos comentado, que habéis visto, es un proceso que hacemos muy ad hoc, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir muy ad hoc? Pues bueno, caso al caso, entendemos cuál es el dataset que tenemos que hacer la predicción, y luego vemos todo este tema de variables exógenas, vemos si ponemos pues determinadas variables exógenas que ayuden a dar unos apellidos que nos ayuden en la predicción, vemos si estas luego predicciones tratadas conjuntamente es mejor que las individuales, y hay todo un proceso que realmente es muy de prueba-error, diciendo, oye, ¿qué será mejor? Pues esto, que hacemos las predicciones individuales o las predicciones agrupadas. Y hay las predicciones agrupadas, ¿con qué grupos creamos? Oye, creamos unos grupos en función de pues, el área terapéutica, en función del tipo de medicamento, en función del si van al canal hospitalario o canal farmacia, o si van, etcétera. O sea, que se juega mucho probando y iterando, y es un proceso muy a medida, ¿no? ¿Qué permite trabajar tan a medida? Pues que al final tenemos que las predicciones y agarrando cada modelo, como Ángel ha explicado, en cada SKU que tiene su modelo, que es luego una lección de múltiples combinaciones y demás, toda esta combinatoria para encontrar un modelo que se comporta bien, sólidamente en el tiempo y de forma constante, hace que las predicciones pueden resultar, y nosotros tenemos muy experiencia en esto, en predicciones que son mejores de lo que puede ser un módulo estándar así pues de determinadas herramientas más estándares del mercado. Es decir, al final nosotros vamos a hacer un trabajo que es más curado, que es más boutique, que es más específico y que es más a medida para solucionar el tema de predicción de demanda. Esto para empresas enterprise de gran empresa o mid-market funciona y es un coste aceptable y representa que es un esfuerzo que vale la pena. Claro, en empresas más pequeñas, igual con soluciones más estándar, pues ya son suficientes para la problemática que tienen. Entonces, el encaje más nuestro es para grandes empresas y medianas empresas que sí que necesitan un enfoque más afinado y donde una pequeña
un pequeño incremento en la calidad de las predicciones tiene un impacto económico significativo, es donde realmente tenemos un encaje que es bueno, ¿no? Muchas veces, y es un poco el gráfico que tenemos aquí, las predicciones nuestras se nos hace un challenge con las predicciones de las herramientas estándar o con el proceso que el cliente ya tenga implementado, porque algún proceso tiene antes de empezar a trabajar con una alternativa a la predicción actual. Entonces, las predicciones nuestras se validan contra las predicciones actuales que ya tiene la empresa, se comparan los resultados de estimaciones con los resultados reales y se ve cuál es la mejor solución y cuál se aproxima más, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tipo de challenges que nosotros pues, nos encontramos, que a veces se nos expone y que encantados porque de alguna manera llegamos a poder identificar áreas de mejora o identificamos el incremental respecto a las soluciones actuales en cada caso. Vale, pues dicho esto, yo creo que ya la siguiente es pasar a preguntas que haya podido haber. Mencionar también de que esto, lo que es la sesión, se os mandará, porque ha estado ahí la grabación y la presentación en sí, el documento de la presentación, ¿vale? A todos los asistentes la tendréis, o sea que esto ya os anticipamos que se os mandará. Y si os parece, si te parece, Ángels, vamos mirando las distintas preguntas que han salido. Veo que hay como unas 6, creo, y las podemos ir comentando una a una. Vale. ¿Vale? Entonces, pregunta Raúl Gómez, ¿de cuánto histórico es necesario para esto, ¿no? Para implementar un proyecto de predicción de demanda? ¿Cuál es un poco la experiencia que tenemos? ¿Cuánto histórico es necesario? A ver, depende un poco también de la granularidad que tengamos. Es decir, así de primera se diría que mínimo sería de un año, aunque también se tienen que tener en cuenta otros factores, ¿no? En el caso específico de Pharma, es importante al final tener un ciclo completo. Y en Pharma es en general de un año, es decir, los ciclos de las estacionalidades son en general de un año. Entonces, mínimo sería de un año, aunque luego también tenemos que tener en cuenta que en la fase de desarrollo lo dividimos en train, validation y test. Por tanto, el train es el que tiene que tener ese ciclo completo, ¿no? Por tanto, a partir de un año se pueden empezar a hacer cosas, idealmente mínimo 2 años, ¿no? Para poder tener esos 2 ciclos completos y poder cortar, digamos, el histórico en los distintos, en train, validation y dataset. Yo te diría que sí, mínimo, ideal mínimo 2 años. Pero a partir de un año, pues bueno, se pueden empezar a hacer cositas. Luego dice Claudia Riquelme que ¿cuáles serían los hiperparámetros más importantes a la hora de ajustar? Vale, entonces entiendo que cada modelo tiene sus hiperparámetros y entonces, pues, no sé si puedes mencionar de algún caso, pues, no sé, si mencionabas del Random Forest o de Sí. alguno de estos modelos, pues, ¿cuáles serían hiperparámetros especialmente a vigilar o a asegurar que ahí, pues, miramos bien que tenemos una amplitud suficiente para calibrar bien los modelos, ¿no? Sí, exacto. La mayoría de los árboles de decisión en general tienen los mismos hiperparámetros, más o menos. Luego hay algunos que tienen unos u otros, ¿no? Pero los que he comentado un poco para los árboles de decisión, por ejemplo, sería el número de estimadores, es decir, el número de árboles que se lanzan, la profundidad máxima. Dependiendo de la profundidad máxima, por ejemplo, los algoritmos pueden especificar más, que eso puede conllevar un riesgo de overfitting, que es decir, que aprendan demasiado ciertos patrones y que no sepan generalizar bien y luego quedarse corto en cuanto a profundidad máxima, pues eso, puedes caer en el error de generalizar demasiado, ¿no? Entonces, por eso se tienen que probar distintos valores. Luego, por ejemplo, el número mínimo de registros que pueda tener un nodo para considerarse final o no.
Hay varios. Después en los ARIMA se enfocan más en temas de estacionalidad, entonces les tienes que indicar la estacionalidad que tienen, si son a 12 meses, cada mes, por ejemplo, que sería, pues, por ejemplo, 4 semanas. Todo esto se lo puedes indicar al modelo. Cada tipo de modelo, digamos, tiene distintos hiperparámetros. Vale, más preguntas. Dice, ¿cómo se dividen los datasets de train, validación y test? ¿Vale? ¿Cuánto histórico debe tener cada uno? Esto algo has mencionado, pero si un poco puedes comentar un poco más sobre Sí. esto. Sí, es decir, hay una regla general que, bueno, en predicción de demanda se tiene que ajustar un poquito más, pero así como regla general se dice que el dataset de train debe tener como el 60%, 60-70% de los datos, el de validación 15-20% de los datos y el de test otros 15-20% de los datos. En, en predicción de demanda, esto al final se tiene que ajustar un poco a los datos que tenemos, es decir, al histórico que tenemos, ¿no? Entonces, sí, como comentaba antes, el de train debería tener mínimo un ciclo entero, es decir, una estacionalidad entera. En Pharma la estacionalidad en general es de un año, entonces debería tener mínimo un año. Y luego los de validación y test también depende del histórico que queramos predecir. Es decir, si queremos predecir 3-4 meses, lo ideal sería que el de validación tuviera esos 3-4 meses y el de test tuviera otros 3-4 meses, ¿no? Es verdad que si queremos predecir un año, no podemos tener una validación de 12 meses, un test de 12 meses más el train, ¿no? Es decir, que al final, bueno, nos tenemos que ajustar un poquito a lo que tenemos, pero bueno, andarían como por esos cortes. Ujú. Súper. Dice, ¿qué estrategias hay para corregir la serie en los periodos de rotura de stock? Es decir, todo este modelo previo predictivo, porque Sí. ya hay una primera predicción de corrección de las series históricas según roturas de stock y los outliers. Entonces, pues un poco las estrategias, pregunta Mariano, Ujú. de qué estrategias hay para corregir estas series y estas roturas de stock, ¿no? Sí. Sí, aquí también se aplican algoritmos de Machine Learning, pero no se aplican algoritmos de serie temporal, porque para aplicar un algoritmo de serie temporal tienes que tener eh, primero toda la serie, lo que hacíamos un poco, ¿no? Corregirla, no puede haber nulos. Entonces, claro, cuando tenemos esas roturas de stock es porque realmente no es que tengamos nulos, pero bueno, lo consideramos nulo porque lo tenemos que rellenar, ¿no? Entonces, también se utilizan algoritmos de Machine Learning, aunque no son series temporales. Entonces, no tienen un orden cronológico, no lo tenemos que considerar como un orden cronológico, no podemos considerarlo como tal, ¿no? Entonces, al final, cada día o cada mes o cada punto que tengamos lo consideramos como un registro individual, y aquí lo que hacemos es introducirle variables temporales, es decir, pues en qué mes estás, porque dependiendo, pues si es agosto, a lo mejor la demanda cae, que si es marzo, pues no aumenta. Entonces le metemos variables exógenas temporales. Eh, Eso, el mes, el número de semanas, si es principio de mes o si es final de mes, en caso de que tengamos granularidad diaria, le vamos introduciendo varias distintas variables, pues por ejemplo temporales, para corregir esos periodos de rotura de stock. Y en cuanto a algoritmos, puede haber muchos. Cualquier algoritmo de predicción o clasificación lo podemos utilizar, como pueden ser árboles de decisión, random forest, like GBM, XGBoost, todo ese tipo de algoritmos se pueden utilizar para los periodos de rotura de stock en estos casos, sí. Vale, vamos a agilizar un pelín porque ya Sí. estamos justo en hora. Tasas de error que son aceptables o normales en un modelo de predicción de demanda. Estas sí nos encontramos a veces incluso clientes que nos piden por este tipo de referencias. No sé, ¿qué explicamos normalmente, Ángels?
Perdón. Sí, en cuanto a esto, igual no hay un porcentaje de error a partir del cual digas, pues a partir de aquí es bueno, a partir de aquí es malo, ¿no? También depende mucho del tipo de producto, del tipo de SKU. Eh, Hay series con una predictibilidad mucho mejor que otras, ¿no? Eso Por es. ejemplo, hay series que varían de una forma más aleatoria, o tienen un componente más aleatorio que no otras. Depende si la serie está más suavizada pues a nivel semanal y no diario o a nivel mensual y no semanal. Es decir, hay muchos factores que hacen que una serie sea más suave, tenga menos picos, menos nervios, haya más señal y menos ruido. No sé, siempre decimos que depende, que no hay no podemos decir a partir de un 80% o un 20% de errores, es que no hay un patrón y caso por caso. Incluso como referencia muchas veces decimos, oye, ¿cuál es el error histórico que tú tienes con tu predicción actual? Y nosotros lo que hacemos es ver qué error tenemos y cómo mejoramos el mecanismo actual de predicción. Es decir, si hay un 20% de error y nosotros lo bajamos al 17%, oye, pues esto ya es mejor, ¿no? Y si tenías un 95 y lo mejoramos, un 95 de accuracy y esto lo mejoramos al 96, pues también está bien. Y si estamos 94, a pesar de ser muy bueno, es peor que el que tienes ahora. Es decir, que esto no hay una referencia que podamos decir así directo. Vale, por lo que habéis comentado, para cada SKU calculáis X modelos diferentes, ejemplos 20, y os quedáis con el que mejor se adapta al SKU. ¿No es muy costoso computacionalmente? ¿Cómo gestionáis este coste computacional? No, es decir, bueno, a ver, igual, quiero decir, depende mucho, depende de si las SKUs están a nivel diario, es más costoso computacionalmente, obviamente, ¿no? Que si están a nivel mensual, ya que hay menos puntos o más puntos en el histórico. También depende del número de SKUs, pero en general no, no es cuestión de minutos la computación, pero tampoco es cuestión de 6 o 7 horas. Es decir, en general también depende mucho de la máquina donde se estén ejecutando, que no se necesita un maquinón, digamos, para ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Pero en realidad preferimos que quizás tarde un poco más o que sea un poco más costoso computacionalmente, pero que el resultado sea mucho mejor, ¿no? Al final tenemos que un poco que balancear y en general no son procesos que duren muchísimas horas, ni mucho menos, y normalmente se ejecutan una vez al mes, dependiendo del cliente, ¿no? De las necesidades del cliente, pero al ejecutarse una vez al mes se pone como todos los procesos por las noches o por las madrugadas y que tarde 2 horas, 3 horas, 4 horas, no hay problema. No, Ujú, en ese caso no. ujú. Pregunta Nicolás Laufer, ¿de cuándo se considera que un SKU no es forecasteable o que su demanda no puede ser proyectada con precisión, ¿no? Esta la puedo tomar yo si quieres, Ángels. El tema es de que al final todo es forecasteable y el tema de precisión que decimos es un poco lo que decíamos del error, ¿no? De que al final siempre cada serie tiene sus características. Las hay que son más estables o más con un patrón que es más fácilmente predecible y las hay que la predicción no puede ser tan ajustada porque tienen pues esto, unas variaciones, unas modulaciones que son más aleatorias, ¿no? Sea cual sea el caso, o sea, los clientes necesitan tener una proyección de demanda, es decir, cuánto tenemos que fabricar de esto. Otra cosa es que esta predicción sea más errónea, más estable, pueda tener más variación o menos, ¿no? Pero el número lo necesitas, es decir, oye, pero ¿cuántos fabrico, no? O cuántos voy a vender en este punto de venta el mes que viene. Es decir, que el número se necesita. Otra cosa es que adjunto a cada número tú tienes un error estimado, ¿no? Tú puedes tener según cómo has entrenado este modelo, sabes que hay series que tienen más error que otras, ¿no? Pero que siempre es difícil de decir, a partir de este punto, lo mismo que es una serie buena o mala o tiene un error alto o bajo, es forecasteable o no,
nosotros no trabajamos con este concepto de no es forecasteable, ¿vale? Sino que siempre se puede tener una predicción, otra cosa es el error asociado a esta predicción, ¿vale? Mismo Nicolás pregunta, ¿no se usa el promedio móvil como modelo? Ángels, igual ahí puedes comentar un poco este tipo Em, de predicciones más estadísticas, ¿no? Sí, en el promedio móvil como modelo yo lo utilizaría quizás como baseline, es decir, como baseline significa a partir del cual tenemos que mejorar esa predicción, ¿no? Hay algunos algoritmos más sencillos o menos costosos computacionalmente sí, menos costosos computacionalmente que se utilizan como base de partida. Es decir, a partir de aquí tenemos esto lo tenemos que mejorar, ¿no? Y ya se utilizan más algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning. Normalmente, con los clientes con los que trabajamos ya tienen ellos un, lo diré, un análisis de predicciones. Entonces, nos basamos en sus análisis de predicciones a partir de las cuales tenemos que mejorar, ¿no? Y entonces, pues eso, lo utilizaríamos como baseline y dependiendo de si el cliente lo tiene esas predicciones anteriores o no, lo podríamos utilizar como baseline, es decir, a partir del cual tenemos que mejorar. Venga, y la última, que tenemos 2 minutos literal antes de que creo que se desenchufe la plataforma. Gracias por la presentación, muy interesante. ¿Qué herramientas usáis para hacer las proyecciones y detectar que el modelo que es el más adecuado? ¿Qué herramientas utilizamos? Entiendo a nivel Ah, de modelos, si hay modelos de open source, entiendo que va un poco sí, por ahí, ¿no, Ángels? sí, o sea, claro, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero utilizamos lenguaje de programación Python. El lenguaje de programación Python sí es open source y a partir de aquí pues hay muchas librerías que puedes utilizar que te ayudan a gestionar escenarios, que te ayudan a gestionar este tipo del desarrollo y de la evaluación de todos los, de todos los modelos, pero sería programando, sería a partir de programación Python. Ujú. Vale, pues yo creo que con esto, bueno, muy interesantes las preguntas. La verdad es que es de las veces que hemos tenido más preguntas. Agradecidos a todos por esto, por el interés. Comentaros de que si pasáis la última slide, Ángels, o quien Ay, tenga perdón, sí. control, vale, ahí salen nuestros emails, el de Joan y el de Ángels. Para cualquier pregunta que tengáis adicional, nos las podéis enviar. Y acabamos esto, agradeciendo vuestro tiempo, vuestro interés y que cualquier cosa, pues no dudéis en contactarnos y que estaremos encantados de atender preguntas adicionales, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier feedback, incluso que haya de la presentación, también lo agradeceremos. Y nada, también agradecer a Clara, que está por ahí detrás y que no la habéis visto en el webinar, pero que está en el back office, backend o backstage o lo que sea del equipo de Craft manejando toda la operación del webinar. Gracias a todos y hasta el próximo webinar. Muchas gracias.